Bien, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta jornada pues con la que vamos a poner fin a un proyecto de cooperación en el que hemos estado trabajando tanto la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón como el Clúster de Alimentación de Aragón y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón. Un proyecto orientado a tratar un poco de ver vías de comercialización para los productos agroalimentarios y tratar de establecer pues, algún tipo de herramientas digitales que hemos estado trabajando durante estos meses, fundamentalmente pues, actuaciones dirigidas a través de redes sociales en el Club Aragón Alimentos Nobles, ¿no? Bueno, ha sido un proyecto que cuando comenzó, son proyectos de cooperación que duran 3 o 4 años y que, claro, cuando los planteas en un primer momento y llegas al final, después de 3 o 4 años, con lo que cambian las cosas en todos los temas digitales, ¿no? Pues siempre consigues realizar los objetivos que te planteas, pero siempre hay cosas que ahora incluirías y que al principio del proyecto pues no pudiste incluir, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, creo que ha sido un proyecto bastante positivo en el que hemos aprendido bastante, tanto las 3 entidades y algunas de las empresas también que han participado en él de manera directa. Y con esta jornada nosotros queríamos aprovechar pues, para hacer un poco balance de ese proyecto, comentar también un estudio que se ha realizado desde el CITA, desde el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, que tenemos aquí a Azucena Gracia, a su investigadora. Un estudio precisamente sobre hábitos de consumo de alimentos a través de Internet, un estudio que se ha realizado con consumidores aragoneses y que creo pues, que luego veremos del que podremos extraer conclusiones bastante interesantes. Y finalmente nos acompañan de la empresa Virtual Iciban, una empresa de comunicación aragonesa, en la que también pues, bueno, nos comentarán finalmente tendencias en marketing digital y, bueno, pues ellos que son profesionales y expertos en este tema, pues también nos abrirán un poco el camino hacia tendencias y hacia temas pues, que pueden ser interesantes en los próximos años y que, sobre todo para nuestro sector de alimentación, pues podamos tratar de abordar, ¿no? A lo mejor pues, con algún futuro proyecto de cooperación. Bien, yo no me alargo más, yo simplemente agradecer al Gobierno de Aragón pues, la financiación que ha tenido con el proyecto a través de los programas de desarrollo rural y le doy paso pues, al primer ponente, a Sergio Rodas, que es director de marketing de la empresa Integra Tecnología, una empresa también pues, digital de capital aragonés, y que, bueno, con la que hemos estado colaborando también en el proyecto y que nos va a contar un poco pues, todas estas cosas, un resumen de las actividades que hemos desarrollado y también un poco cómo han visto ellos el proyecto. Así que adelante, Sergio. Hola, bueno, muchas gracias, José Ignacio. La verdad es que es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos, pero sobre todo por permitirnos contribuir a este gran proyecto para Aragón y que nosotros, como empresa, como compañía 100% aragonesa, con raíces aragonesas, nuestro nacimiento en el 86 fue en Calatayud, y muy comprometidos con Aragón, pues la verdad es que nos parece un proyecto ilusionante y en el cual estamos muy orgullosos de haber contribuido. Bueno, lo comentaba José Ignacio, yo soy el director de marketing y experiencia digital de Integra. Ahora os contaré unas pequeñas pinceladas de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y bueno, tengo 2 objetivos en estos 20-30 minutos que tengo para esta charla, que los veis ahí. Por un lado, desde esta visión de consultora tecnológica y estratégica, daros unas pinceladas, nuestra visión, incluso algunas recomendaciones alrededor de la importancia. Creo que el marketing digital tenemos que sensibilizar, tenemos que seguir empujando de la importancia que tiene. Luego, seguro que Virtual nos profundizará con mucho más detalle, pero bueno, de alguna manera queríamos aportar también nuestra visión y algunos factores clave en estrategias de marketing digital.
qué es lo que hemos hecho en este proyecto y qué es lo que también os quiero contar en este segundo bloque de qué hemos hecho, qué resultados hemos obtenido y, bueno, de alguna manera contaros nuestra participación en este gran proyecto. Bueno, os decía, muy brevemente, ¿quiénes somos? Bueno, pues somos una consultora tecnológica aragonesa. De hecho, este año nos han dado el premio a Mejor Empresa Familiar de Aragón. Y, bueno, como veis ahí, pues de alguna manera damos soluciones globales a necesidades complejas, ¿verdad?, que tienen todas las empresas. Y desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, que tiene mucho que ver con nuestro propósito como compañía, ¿vale? Y que de alguna manera hemos impregnado en este proyecto, ¿vale? Este propósito de escuchar, que al final es conocer al consumidor, entender sus preocupaciones, detectar cuál es el mejor mensaje, en qué momento, a través de qué canal, la escucha fundamental, ¿verdad?, para crear progreso en nuestro mundo que en este caso es Aragón, ¿vale?, integrando tecnología y conocimiento, que es lo que hemos hecho en este proyecto. Bueno, ahora mismo estamos más de 800 personas repartidos por diferentes ubicaciones de España, no me voy a detener, pero sí de alguna manera reflejar nuestra propuesta de valor transversal, ¿vale?, que de alguna manera aplicamos en toda la cadena de valor de nuestros clientes y que a través de 7 áreas, algunas muy tecnológicas, pues, podéis ver sistemas IT, infraestructuras, comunicaciones, ciberseguridad, implantación de ERPs, bueno, áreas mucho más técnicas, áreas mucho más vinculadas al conocimiento, a la estrategia, consultoría, capacitación, talento, formación, áreas más de innovación, como nuestro área de data e inteligencia artificial, y he dejado para el final el área de marketing y comunicación, que es el área desde el cual hemos desarrollado este proyecto, pero que de alguna manera tiene esa visión que tenemos en los proyectos de tener un punto de vista siempre de negocio, de los resultados que conseguimos o que buscamos con cada acción que acometemos. Y decía, el área de marketing y comunicación, al final procuramos con las más de 50 personas que tenemos en este área, pues bueno, ofrecer una propuesta transversal, una propuesta 360 de acciones de marketing, pero muy impactadas por la tecnología. Para nosotros la tecnología es un acelerador, son plataformas, son tecnologías que nos ayudan muchísimo a la acción de marketing y que ayudan a nuestros clientes realmente a conseguir sus objetivos. Y hemos utilizado varias de estas tecnologías en este proyecto. Tecnologías que implantamos como CRM, como automatización de marketing, de Salesforce, de Microsoft, etcétera. Y con un framework de trabajo que pone al cliente, la marca, el modelo de negocio en el centro y que va desde la estrategia, la ejecución, la prestación del servicio con un componente importante de creatividad y, como decía, la tecnología. La tecnología ahora mismo clave y decisivo para una estrategia de marketing relevante. Y, bueno, ¿cuál es nuestra visión? O queremos aportaros desde esta perspectiva de consultora, como decía, cuál es nuestra visión ahora mismo en el marketing. He querido irme a la presentación que hice en marzo del 2021, también presentando resultados de este proyecto, para, de alguna manera, bueno, pues comparar algunos mensajes que lanzaba en ese momento, cómo de válidos son a día de hoy, ¿verdad?, para, bueno, pues definir unas estrategias de marketing lo más eficaces posible. Bueno, y este era uno de los mensajes que creo que es completamente válido, que creo que sigue siendo totalmente válido, donde decía que el cambio en el comportamiento del consumidor obliga a la industria a transformarse y digitalizarse para ser más flexible y resiliente. Creo que es completamente válido, creo que al final cualquier estrategia de marketing, sea para la industria de la alimentación o sea para cualquiera, tiene que poner el foco en el usuario, en sus necesidades, sus puntos de dolor, sus comportamientos. Al final creo que esto sigue siendo fundamental y el origen de cualquier estrategia. Y, pues bueno, comentaba 4 conceptos, 4 comportamientos clave que también creo que siguen siendo válidos totalmente, con algún matiz, pero siguen estando completamente vigentes y de actualidad. Hablábamos de esa apuesta que tiene que tener la empresa, principalmente la pyme, que es donde creo que está más alejada, esa apuesta hacia la digitalización, ¿vale? La digitalización no entendida como implementar herramientas nada más, herramientas digitales, sino un concepto mucho más holístico de digitalización. Todos somos digitales ya. Esto no va de edades, no va de...
todos somos digitales. Cualquier empresa que quiera conectar con sus usuarios tiene que avanzar hacia ese proceso de digitalización. Hablaba de salud y seguridad. Este camino cada vez que llevamos todos hacia una alimentación mucho más saludable, donde nos preocupa qué comemos, cuál es el origen de lo que comemos, qué productos, con qué productos nos alimentamos, sigue siendo algo realmente importante. El concepto de los valores, esa conciencia o esa mayor conciencia social hacia marcas realmente preocupadas por la sostenibilidad, pero una sostenibilidad creíble, ¿verdad? No una sostenibilidad de postureo o greenwashing para nada, sino real, creíble. Y esa mayor sensibilidad que tenemos todos, por supuesto hacia el medio ambiente, por supuesto hacia lo saludable, pero también hacia el producto de proximidad, hacia el comercio local. Bueno, cada vez esto nos importa más. Seguro que Azucena luego nos dará muchísimos más detalles del consumidor. Pero me parecía importante recalcar la importancia del consumidor para crear cualquier estrategia de marketing y que todo esto que hablábamos hace 2 años sigue siendo muy vigente. Y aquí el marketing es clave. O sea, el marketing lo que nos puede ayudar a trasladar todos estos mensajes, estos valores de nuestras marcas, de nuestros productos, es fundamental, ¿vale? Tan fundamental, bueno, pues como decía Peter Drucker ya hace muchos años, donde decía que, puesto que su propósito es crear clientes, toda empresa tiene 2 y solo 2 funciones básicas, el marketing y la innovación. Igual es demasiado concreto, probablemente hay muchísimos más factores, pero es verdad que el marketing y la innovación es clave en cualquier modelo de negocio que pretende tener clientes, ¿vale? Y muchísimo más ahora, donde el marketing ha avanzado muchísimo y la innovación, pues ¿qué os voy a contar con lo que nos viene con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y en este contexto de innovación, de marketing, cambio del consumidor, comportamientos, etcétera, bueno, ¿qué nos demandan a las agencias de marketing, a los departamentos de marketing, a las áreas de marketing de las empresas? Bueno, pues de alguna manera nos demandan estos conceptos. Nos demandan mayor agilidad, quieren que seamos muchísimo más ágiles ejecutando acciones de marketing, muchísimas acciones a la vez, diferentes canales, diferentes mensajes, ¿verdad? Ser capaces de entender al consumidor, esa escucha que os decía antes, entenderlo, conocerlo, detectar necesidades, personalizar, ser capaz de personalizar a cada usuario, a cada consumidor, el mensaje adecuado, en el momento adecuado, por el canal adecuado. La automatización, ser capaz de hacerlo todo esto además en tiempo real, no de una manera secuencial, sino todo a la vez y todo en tiempo real. Y además, con toda la información que nos proporciona todas las campañas, las actividades que hacemos, las interacciones con los usuarios y los datos que recabamos, ser capaces además de predecir cuál es la siguiente mejor acción, qué es el mensaje que tengo que lanzar, cuál es el producto, el mejor producto para lanzar a este segmento de clientes. Bueno, esto es lo que nos encontramos nosotros en nuestro día a día de marketing. Esto es lo que se nos demanda. En un contexto, pues es verdad que, bueno, pues complicado, donde la omnicanalidad, bueno, pues que sigue siendo yo creo que es el reto eterno, ¿vale? Gestionar la omnicanalidad sigue siendo un reto para la industria de la alimentación, pero para cualquier industria. Sigue siendo un reto no resuelto todavía, ser capaz de interactuar con los usuarios de manera homogénea, de manera igual online que offline, ¿verdad? Todavía no tenemos bien resuelto esto. Ser capaces las empresas de contar con su propia base de datos, ¿vale? Con una base de datos propia. Muchas empresas siguen confiando a bases de datos de terceros o a medios pagados, sin tener medios propios, sin tener una base de datos propia sobre la cual interactuar, incrementar el valor del dato, poder personalizar. Sigue siendo un reto importante y clave, donde los conceptos de privacidad y seguridad cada vez son más exigentes y nos encontramos, pues bueno, ecosistemas tecnológicos cada vez más complejos, ¿vale? Híbridos, multiplataforma, realmente complejos. Y desde esa visión de tecnología, bueno, pues es verdad que ahora mismo tenemos una gran oportunidad, las agencias, pero las empresas, de adoptar, de incorporar tecnología cada vez más eficiente, tecnología cada vez más democratizada, ya no grandes plataformas para grandes empresas, sino ya hay plataformas
muy potentes para empresas de cualquier segmento que nos pueden permitir realmente avanzar en nuestras estrategias de marketing de una manera muy eficiente, muy eficaz. Aquí pongo algunas, pero hay miles de tecnologías. Pero este es un poco un contexto que nos encontramos actualmente. El gran reto, bueno, yo diría que el gran reto que tenemos ya no solo en las agencias, sino en las empresas alrededor del marketing, es ser capaces de orquestar todo esto, ¿vale? Yo creo que debería haber la figura del orquestador en las empresas, que llevado a la música, ¿verdad?, al término musical del orquestador, bueno, es la persona que con una melodía muy sencilla, muy simple a veces, muy básica, del compositor, es capaz de llevarla a esa gran orquesta, de definir qué tiene que tocar cada pieza, cada elemento, cada segmento de la orquesta para que todo suene de una manera coherente y de una manera homogénea, ¿verdad? Para mí ese es el gran reto. Ahora mismo tenemos muchas oportunidades de llegar a grandes mercados, tecnologías fantásticas, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Hostia, ¿cómo orquestamos esto? Este para mí es uno de los grandes retos. Y como decía, algunas recomendaciones, ¿vale?, y que de alguna manera hemos incorporado nosotros en este proyecto, teniendo siempre al cliente en el centro, que es muy fácil de decir, pero es verdad que es muy complicado, mucho más complicado de realizar. Por un lado, el alineamiento con la estrategia empresarial. Esto para mí son preguntas que todas las empresas nos tenemos que hacer para analizar nuestras estrategias de marketing. ¿Nuestra estrategia de marketing está alineada con la estrategia empresarial? ¿Los KPIs de marketing son los KPIs de la estrategia empresarial? ¿Marketing influye en la experiencia de cliente? Ya no solo influye, sino lidera la experiencia de cliente y no se queda solo en KPIs básicos. Todo esto creo que es importante preguntarlo, reflexionarlo y mejorarlo y avanzar ahí. La salud de la marca, fundamental. Y esto que tiene que ver también con el desempeño empresarial. Los estudios dicen que aquellas empresas que invierten mucho más en la marca o que más invierten en la marca logran un mejor desempeño empresarial, ¿vale? Entonces, la marca, el propósito, está dentro de las decisiones empresariales. Invertimos recursos, dinero, apoyamos a la marca. Bueno, pues creo que también es un componente fundamental que nos tenemos que preguntar. ¿Cuál es nuestro ecosistema tecnológico? Lo decía antes. Ahora mismo tenemos a nuestra disposición miles. De hecho, hace poco vi un estudio, en el 2023 creo que ya estimaban unas 15.000 herramientas tecnológicas asociadas a marketing. Las tecnologías MarTech que dicen, ¿verdad? 15.000. Es verdad que es complejo identificar todas ellas, pero hay herramientas básicas que yo creo que casi cualquier empresa debería tener y debería por lo menos explorar para mejorar su actividad de marketing. Marketing entendido por relación con cliente, con estrategia de marca, visibilidad, etcétera. Herramienta CRM para relacionarte con los clientes y tener toda la información de los clientes. Herramientas de gestión de la experiencia de cliente, herramientas CX, herramientas de atención al cliente, Customer Service, herramientas de cuadros de mando, herramientas predictivas que me digan cuál es la mejor siguiente acción. Creo que tenemos que explorar y mejorar nuestro ecosistema tecnológico. La activación de la estrategia, cómo gestionamos y coordinamos la activación de nuestra estrategia de marketing. Aquí no hay soluciones perfectas. Podemos elegir una activación concentrada, por así decirlo, concentración, una agencia, un partner transversal 360 que me gestione toda mi estrategia de marketing, gano en eficiencia, en capacidad de gestión, rapidez, agilidad, ¿vale? O una distribución, o por distribución, agencias de nicho especializadas en cada acción de marketing que me permitan una mayor especialización, de alguna manera penalizando esa capacidad de gestión y de agilidad. Pero bueno, hay que reflexionar alrededor de esto y cuál es la mejor estrategia para los resultados, los objetivos que persigo. Y los KPIs de marketing, lo he dicho al principio, se estima que más del 75% de las empresas hemos cambiado nuestros KPIs de marketing después de la pandemia. Ya no nos quedamos o ya no nos debemos quedar en la capa alta del embudo, simplemente lo que atraemos, lo que somos capaces de influenciar, sino tenemos que continuar en todo el ciclo de vida del cliente. La eficacia de las ventas,
la satisfacción del cliente, la retención del cliente y, por supuesto, los ingresos que somos capaces de generar influenciados por el marketing. Todo esto, bueno, pues de alguna manera lo queríamos traer para punto de reflexión y de alguna manera importante o claves importantes para cualquier estrategia de marketing y que de alguna manera hemos tenido en cuenta en el proyecto que hemos desarrollado y que ahora os cuento qué es lo que hemos hecho, qué objetivos nos marcábamos, qué resultado, con ese objetivo fundamental de difusión de productos de Aragón a través del marketing digital. Bueno, pues partíamos de esta situación de partida. Partíamos en su momento del Club Aragón Sabor, que durante el proyecto hemos alineado, hemos llevado al naming del Club Aragón Alimentos Nobles y que, bueno, pues estos son los datos de partida. 1.300 socios, 15.000 visitas a la web, 1.500 seguidores en redes sociales, en este caso en Facebook, y más de 150.000 usuarios alcanzados a través de las redes sociales. Bueno, esta es la foto actual, ¿vale? El proyecto ha derivado en estos resultados con más de 4.000 socios actualmente en el club, con más de 100.000 visitas en la página web. Hemos incrementado un canal más, ahora estamos también en Instagram, con más de 4.000 seguidores en Facebook y más de 2.700 en Instagram, más de 500.000 usuarios alcanzados a través de campañas de pago por clic, una dinámica, una actividad que hemos incorporado en este tiempo, y más de 28.000 envíos a través de newsletters, ¿vale? Actividad que también hemos ido incorporando. De alguna manera, lo que os decía antes, hacer muchas cosas a la vez para realmente impactar en el mejor momento por el canal adecuado a los usuarios de los cuales queremos ser relevantes y queremos llevar nuestra marca, nuestra comunicación. Y os desgloso un poco qué es lo que hemos ido haciendo. Bueno, veis el crecimiento exponencial en el número de socios, ¿vale? Uno de los objetivos importantes y claves de la actividad, seguir creciendo en el número de socios y así ha sido. En el crecimiento en las visitas, muy influenciado por las visitas desde redes sociales, ¿vale? La principal fuente de tráfico a la web es las redes sociales, con un comportamiento muy potente y con otros indicadores pues, de permanencia, etcétera, muy relevantes, y con un contenido donde hemos basado muchísimo la estrategia en generar contenido y generar un contenido, pues bueno, contenido de valor para el usuario al que queremos impactar. Contenido como beneficios, ¿vale? Beneficios que aportamos a los socios. Recordar que muchos de estos contenidos solo son accesibles para los socios y no de manera pública. Contenido alrededor de tendencias de los productos, tendencias de las marcas, tendencias alrededor de la salud, contenido, es decir, muy visitado. Recetas, un clásico, pero que sigue funcionando de una manera maravillosa y que es un canal, un vehículo fantástico para promocionar los alimentos de Aragón. Las recetas siguen teniendo muchísimo tirón y utilizar las recetas para promocionar los productos de Aragón sigue teniendo muchísimo impacto. Hablar de las migas, hablar de la trufa, hablar de la borraja, del melocotón de Calanda, bueno, sigue teniendo un tirón increíble. Por supuesto, las marcas colaboradoras, los establecimientos, ¿vale? Información alrededor de estos establecimientos, información, contenido mucho más profundo, ¿vale? Con entrevistas, con información de las empresas, de sus fundadores, de los empresarios, de sus productos, información mucho más rica, mucho más profunda, también con muy buena aceptación y muchas visualizaciones y, por supuesto, pues darle visibilidad a las marcas colaboradoras, ¿vale? Lo decía, las redes sociales siguen siendo un gran tractor, una gran fuente de generación de visitas a la página web, al club, desde estos canales, tanto Facebook como Instagram, y hemos ido generando pues, bueno, contenido variado de diferentes temáticas, tanto en Facebook como en Instagram, con un componente, como veis, muchísimo más visual y donde la imagen le hemos dado una importancia clave como bueno, pues, un elemento importante para captar la atención de cualquier usuario en este componente, en este mundo, ¿verdad?, tan digital. Campañas paid media. Hemos incorporado la realización de campañas
para llegar a más público, para conseguir un mayor alcance, una mayor visibilidad a los contenidos que queríamos promocionar, bien sorteos, bien el recetario, bien hazte socio y, bueno, pues veis ahí con más de 4 millones de visualizaciones, de impresiones a través de todo este tiempo en las redes sociales, gracias a las campañas de pago por clic, de paid media. Y, bueno, que además hemos realizado también para promocionar el e-commerce Comparte Aragón, lo que decíamos, no nos quedamos solo en traer tráfico, en que nos vean, sino queremos generar valor, queremos generar resultados, queremos generar conversión. Entonces, parte de estas campañas y de estas actividades las hemos derivado para promocionar el e-commerce, para conseguir más visibilidad también del e-commerce y conversión en la tienda online. Y, por supuesto, el recetario que es digamos, un activo ya fundamental en el Club Aragón Alimentos Nobles y nos sirve para atraer muchísimo tráfico y que regalamos y que se puede descargar gratuitamente a todo aquel que se hace socio. Como decía, email marketing. Hemos activado muchas campañas con más de 28.000 envíos, con un crecimiento de más de un 108% en la base de datos. Y que, bueno, pues hemos generado un contenido fresco, actual, visual, con unos datos, pues yo creo que bastante relevantes en cuanto a aperturas y clics. Ahí veis algunos datos, aperturas de un 46%, de un 40%, de un 36%, que son aperturas, índices muy relevantes, y de clics lo mismo, 20, 12, 10, son porcentajes de clics en estas news muy altos y que han funcionado realmente bien. Y lo decíamos, ecosistema digital. No hemos utilizado herramientas al uso, sino que hemos utilizado herramientas, en este caso, de automatización de marketing. Herramientas que nos ha permitido no enviar campañas a todos lo mismo, sino ser capaces de personalizar mensajes, ser capaces de definir el viaje completo que queríamos que realizaran las campañas, cuándo se las enviamos, a través de qué canal, con qué mensajes, en qué momento, cuándo mandamos un recordatorio. Es decir, automatizamos todo el proceso de email marketing a través de estas, o con el uso de estas herramientas tan potentes. Y, como decía, y ya para finalizar, mucho peso en el desarrollo, el avance del recetario global, el recetario que hemos hecho de Semana Santa y que sigue siendo, como decía, ese activo fundamental y que nos sirve como vehículo para promocionar de una manera muy potente los alimentos de Aragón como un objetivo clave. Y ya para terminar, he intentado ganar un poquito de tiempo. Bueno, yo creo que no hay recetas mágicas. José Ignacio lo decía al principio, siempre quieres incorporar cosas nuevas, ves más posibilidades. Como decía Colter, el marketing se aprende en un día, pero desgraciadamente se tarda toda una vida en dominarlo. Y es así, es verdad. Cada vez más tecnologías, cada vez diferentes comportamientos, el usuario, el contexto, los canales, cada vez es más complicado. Pero es verdad que este proyecto que hemos desarrollado, yo creo que reúne, nunca mejor dicho, todos los ingredientes para un proyecto de marketing, de estrategia de marketing realmente eficaz. Un gran producto, que son los alimentos de Aragón, la visión, el soporte, el acompañamiento, el apoyo del Gobierno de Aragón para la realización de todas estas actividades y, bueno, yo diría que un propósito inspirador, que es dar a conocer, incrementar la visibilidad de los productos de Aragón para, al final, generar riqueza en el territorio. Así que un placer, ha sido un gusto participar en este proyecto y muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Felicitarte y felicitaros a EFOR por el esfuerzo que habéis puesto en el proyecto y ojalá que podamos seguir colaborando a futuro, ¿vale? Bien, pasamos a la segunda ponencia de hoy. Una parte del proyecto, además de intentar utilizar herramientas digitales, etcétera, otra parte que iba más relacionada con la innovación era el intentar conocer hábitos de consumo y hábitos de compra por parte de los consumidores en herramientas digitales, ¿vale?
De esa parte se ha encargado el CITA, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, y yo le pido a Azucena pues, que adelante subas al estrado porque nos va un poco a presentar los resultados de las 2 oleadas que hemos hecho durante el proyecto, 2 oleadas de encuestas, pues para conocer esos hábitos de consumo, de compra y sobre todo, pues bueno, qué posible evolución ha habido en los 2 años de diferencia en los que hemos hecho las dos oleadas. Así que adelante, Azucena, y muchas gracias también por tu participación en el proyecto. Vale, muchas gracias, José Ignacio. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los participantes el haber venido aquí a la presentación. Como ha dicho José Ignacio, llevamos ya unos años trabajando dentro de este proyecto y entonces el CITA, su objetivo era un poco lo que he puesto aquí en el título, hábitos de compras digitales de alimentos y bebidas de los consumidores de Aragón. Recientemente es cuando hemos realizado el último cuestionario, pero aquí en esta presentación los resultados se han hecho 2, una en el año 2021 y otra en el año 2023. Entonces, las del 21 ya las presentamos en otras jornadas y lo que pasa que aquí, no en todos los aspectos que hemos analizado, pero en muchos de ellos he incluido gráficos de uno y de otro para ver si ha habido evolución. La verdad es que cambios ha habido mínimos, los he remarcado, pero sorprendentemente parece que todo avanza muy rápido, que las cosas cambian mucho de un año para otro, pero parece ser que el consumidor en estos temas no ha cambiado tanto. Entonces, bueno, a mí me sorprendió. Yo pensaba que iba a haber más cambios en un tema tan dinámico como es el marketing digital, pero no ha sido así. Por recordar un poco, voy a empezar diciendo cuáles eran los objetivos de esta parte del proyecto, de este estudio, que era analizar el comportamiento en Internet y búsqueda de información sobre alimentos y bebidas. Y por otra parte era analizar los hábitos de compra digitales también de alimentos y bebidas. Para cada uno de ellos tuvimos una serie de objetivos. Como ha dicho José Ignacio, bueno, ahora que tenemos los resultados de 2 años, a lo mejor para una siguiente vez se nos ocurren otros, pero estos fueron los que se nos ocurrieron hace un tiempo. Bien, ¿qué encuesta? Las encuestas ya os he comentado, se hicieron en el año 2021 y en el año 2023. Se han encuestado a 400 consumidores, 400 de alimentos de Aragón, que se estratificaron por género y por edad. La primera se hizo en junio del 21 y la que hemos hecho para finalizar el proyecto se ha hecho del 28 de marzo al 4 de abril del 23, o sea que es muy, muy reciente. El cuestionario tenía 4 partes que estaban bastante relacionadas con los objetivos que he comentado anteriormente, que eran las características personales de los encuestados, porque esto es muy importante para ver si realmente la muestra es fiable para los resultados que queremos, es decir, si se ajusta a la población, los hábitos de compras de alimentos en general y luego ya los 2 objetivos que era el comportamiento en Internet y los hábitos de compras digitales. Aquí solamente he plasmado la última muestra. ¿Vale? Estos son los resultados de la muestra. Tenemos 400 individuos, la mitad hombres aproximadamente, la mitad mujeres, igual que la población en Aragón. La edad media es de 50 años, un poquito más elevado que la edad media aragonesa. Luego la distribución por provincias, un 17 en Huesca, un 73 aproximadamente en Zaragoza y un 10 en Teruel, que es prácticamente la distribución poblacional que existe, o sea que la muestra sí que está estratificada por género o por edad, también más o menos. Tendría que haber más personas de más de 65 años, pero es bastante difícil conseguir, sobre todo a través de encuestas online, porque no sé si lo he citado, pero este estudio se hizo online también. Es un poco difícil conseguir a personas de más de 65 años, entonces, bueno, ahí la muestra se nos ha quedado un poco pequeña. Luego, por estudios, bueno, pues también estudios obligatorios, el porcentaje en la población es un poco más elevado que lo que aparece en la muestra, pero también es difícil a través de encuestas online conseguir los porcentajes poblacionales. Bueno, y luego yo remarcaría a lo mejor solamente aquí un hecho, y es bueno, que sale en todas las encuestas, y es que el porcentaje, o sea, los hogares que no tienen ningún niño es un 73%. Aproximadamente en todas las encuestas que hago yo salen entre un 65 y un 75%. Entonces, para ver, claro, qué tipo de hogares nos estamos enfrentando. Son hogares fundamentalmente de adultos. Bien, los hábitos de compra de alimentos, aquí sí que he puesto cifras del año 21 y del año 23.
Nuestra muestra, esto también es un poco para ver si la muestra es adecuada, sí, porque la mayor parte de las personas a las que luego les hacemos determinadas preguntas sobre compras de alimentos y compras de alimentos en Aragón, la verdad es que son compradores, porque compran algunas veces o compran siempre o casi siempre. Esto es importante, no tanto la evolución, sino ver que realmente la muestra es adecuada. Luego siempre se habla de cuáles son los motivos o los factores que llevan a que los consumidores compren. Se dice, no es el precio, es la salud, es el sabor, es... Aquí faltaría, lo que pasa es que como ya lo habíamos empezado, como ya la encuesta venía de antes, faltaría el tema de sostenibilidad, que ahora se ha puesto muy de moda. Pero si solamente se cogen estos 5 aspectos que hemos analizado, y aquí decir que como lo que les pedíamos era un orden de importancia, el valor más bajo es el más importante, porque os hacíamos ordenar de primero a último, ¿vale? Entonces, el más importante es el precio y salud y el sabor. O sea, está claro, pero se ha mantenido, ¿vale? Entonces, se dice, no, es que la salud para los consumidores es muy importante, el sabor era algo que antes era lo primero y ahora pasa a ser la salud. Bueno, el precio es importante ya, ¿vale? La salud y el sabor. Y esto no está cambiando a lo largo de los años. Estos son los resultados de esta encuesta. Yo tengo otras encuestas donde le hago esta pregunta y es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los factores que llevan? Ya os digo, aquí lo único que faltaría es poner lo que es la sostenibilidad. Pero ¿qué es lo importante? También pusimos el lugar de producción, porque claro, nosotros aquí estamos intentando vender alimentos de Aragón. Bueno, pues el valor de producción está en el 4.º y 5.º lugar en los 2 casos, ¿vale? Entonces, bueno, esto hay que tener en cuenta. Luego, características de uso de Internet, la frecuencia con la que se utiliza Internet, pues bueno, 45% varias veces al día y casi constantemente. O sea, el uso de Internet es muy, muy alto. ¿Cuánto tiempo se utiliza? Bueno, ya veis que la mayor parte de la gente lo utiliza más de 60 minutos y hasta 2 horas. Pero es que hay un 7,5% de la muestra que está más de 8 horas en Internet. Algo, vamos, increíble. La frecuencia de acceso a Internet en los diferentes dispositivos, bueno, pues donde más se accede es a través de teléfono móvil, porque el 78% de las personas dicen que siempre, casi siempre, acceden a través de teléfono móvil, y en segundo lugar, en unos ordenadores portátiles. La frecuencia de qué tipo de actividades hacen en Internet, fundamentalmente correo electrónico, ¿vale? El correo electrónico y luego también seguido porque buscan información y buscan productos, ¿vale? También la lectura de noticias. Si son usuarios de redes sociales, un 85% utilizan redes sociales y la última vez que accedieron a la red social es ayer. Hay un porcentaje muy bajo que indican la última semana. O sea que, como se ha visto, bueno, las redes sociales sí que es un medio de comunicación porque, bueno, prácticamente todo el mundo las está consultando todos los días. ¿Qué redes sociales utilizan? Facebook e Instagram, fundamentalmente. ¿Tiempo dedicado a las redes sociales? Bueno, pues aquí el tiempo, la mayor parte de las personas le dedican entre 15 y media hora y entre media hora y 1 hora, ¿vale? Pero también hay un 3,5% que la utilizan entre 4 y 8 horas, ¿vale? Entonces, bueno, un uso bastante intensivo para algunas personas. Grado de actividad en las redes sociales. ¿Qué tipo de actividad? O sea, ¿son muy activos o poco? Bueno, pues la gente la utiliza mucho, pero luego un 44% dice que su actividad es poca, o sea, ante consulta y que no interactúa ni participa, ni hace comentarios. Ese porcentaje es muy pequeño, o sea, que solamente se dedican a ver. Participación en promociones en redes sociales. Se les preguntaba si participaban en promociones y un 35% dijo que sí. De estas promociones, ¿cuáles eran los premios que ellos preferirían recibir? Entonces, bueno, prácticamente un 65% dicen descuentos en compras y lotes de productos de alimentación. Y luego, bueno, un porcentaje también dinero en metálico, viajes. ¿A través de qué canales buscan la información en Internet? Fundamentalmente a través de buscadores de red, pues Google, Yahoo. Y dentro de estos buscadores de Internet, fundamentalmente es Google. Google arrasa. Luego se hacía una pregunta sobre la publicidad en Internet, o sea, la valoración que tenía sobre diferentes aspectos de la publicidad en Internet. Aquí sí que se valoraba entre 1 y 5, donde 5 indica mayor valoración. No es igual que la otra pregunta que hacíamos ordenar. En esta sí que se les pedía que puntuasen
su grado de acuerdo entre 1 y 5, donde 5 era el mayor nivel de acuerdo. Dejo de visitar un sitio web si presenta excesiva publicidad, es la que se ha valorado más. Me siento perseguido por los anuncios en Internet, me molesta más la publicidad que en otros medios. Y, en cambio, en la parte baja se ve que suelo fijarme en la publicidad en Internet, el grado de acuerdo es bajo, ¿vale? La publicidad en Internet me resulta más interesante que en otros medios tampoco, o sea, la publicidad no les interesa. Si utilizan bloqueadores, pues aquí, bueno, voy a remarcar, hay un 38% que todavía no utilizan bloqueadores. Bueno, no, un 38% y un 26%, porque no lo utilizan pues más de la mitad, pero además hay un 38% que los desconocen. Uso de Internet para buscar información sobre alimentos y bebidas. Bueno, pues aquí sí que he comparado el año 21 con el año 23. Entonces, en el año 21 un 65% buscaba información sobre alimentos y bebidas en Internet y ha bajado ligeramente. Pero bueno, no son grandes diferencias. Y si hubiese contrastado las diferencias, yo creo que no hubiese habido diferencias significativas. Medios de obtener la información sobre los alimentos en general. Bueno, pues tampoco ha cambiado, han cambiado los porcentajes, pero no la ordenación. Bueno, sí, un poco aquí. La información sobre alimentos y bebidas los obtienen en las tiendas físicas, hablando con familiares, y aquí sí que ha pasado, en el año 21 en tienda online y seguido por hablando con amigos, pero aquí ha cambiado el orden. La verdad es que las diferencias son pequeñas, porque estamos hablando de diferencias de un 2% de los encuestados, entonces tampoco son diferencias tan grandes, o sea, prácticamente se ha mantenido igual. ¿Qué información valoran más sobre la alimentación de la que obtienen o la que ellos les gustaría obtener? Bueno, pues valoran más las recetas de cocina, ya nos han dicho nuestros compañeros, las recetas de cocina en el año 21 era lo más valorado, seguido por los ingredientes de los alimentos y los aspectos saludables. Aquí sí que ha habido un pequeño cambio, porque aquí las puntuaciones eran exactamente las mismas para las tres, ¿vale? Y luego ya en cuarto lugar estaba el origen en la zona de producción de los alimentos. Aquí, si veis, también las diferencias son muy pequeñas, porque pasamos de un 3,5, 3,6, 3,7, pero el aspecto que en el 23 la información más valorada son los aspectos saludables, seguidos por los ingredientes y en tercer lugar las recetas. El grado de credibilidad de la información sobre la alimentación que se lee en Internet. Bueno, pues la credibilidad fundamentalmente es una credibilidad media, no ha cambiado prácticamente de un año a otro. A lo mejor lo que se podría destacar es los que consideran que creen poco en la información, que vienen a ser entre un 16 y un 18%. Y luego hay también un porcentaje de entre un 15 y un 10% que sí que confían bastante en la información, o sea, que sí que creen en la información sobre la alimentación que leen en Internet. Valoración sobre la presencia de empresas de alimentos y bebidas de Aragón en redes sociales. También la media es la más alta, pero aquí hay un porcentaje, y casi igual que en media, hay un porcentaje de en torno a un 39 y a un 37% que creen que hay poca presencia de empresas de alimentos y bebidas de Aragón en las redes sociales, ¿vale? Y, por otra parte, alta y muy alta estaría en menos de un 10% y aquí aproximadamente en un 10%. También se les preguntaba si seguían las actividades de las empresas de alimentos y bebidas en las redes sociales. Entonces, bueno, pues en el año 21 un 38% dijo que sí, pero este porcentaje, por ejemplo, ha cambiado en el año 23. No llega ni a un 30% aquellos que siguen las actividades de las empresas de alimentación en las redes sociales. Redes sociales en las que siguen este tipo de actividades, entonces fundamentalmente aquí sí que ha habido un cierto cambio, porque en el año 21 era Facebook, seguido ya un poquito más de lejos por Instagram, pero ahora Instagram ha despegado y prácticamente el mismo porcentaje las siguen en Facebook que en Instagram. Luego les decíamos que qué empresas habían seguido en redes sociales, esta era una pregunta abierta, ¿vale? Entonces, bueno, pues en el año 21, 54, en paréntesis aparece el número de menciones, el número de personas que las han mencionado. Mencionaban ámbar, vinos, entonces, bueno, pues vinos mencionaban diferentes vinos y bodegas también, chocolates La Casa, aceites, jamón
Ternasco y Arroz Brazal. Y bueno, en el año 23, pues también ámbar, también viene seguido de vinos, empresas de productos cárnicos, que por ejemplo aquí solamente habían nombrado en particular jamón y Ternasco, aquí ya nombran más diversidad de productos, Arroz Brazal y quesos, pero por ejemplo Chocolates La Casa ha dejado de ser nombrado y los aceites también. Luego se les preguntaba, esto era respecto a la parte del marketing, o sea, de si veían información o si se fijaban en las empresas. Ahora entraríamos ya en si compran, en el segundo objetivo. Entonces, cuando se les preguntaba si compraban productos, estos no son alimentos, ¿vale? Entonces, cuando se les preguntaba si compraban productos o servicios a través de Internet, un 81% en el año 21 decía que sí y, bueno, prácticamente un 80%, o sea, tampoco el cambio es muy significativo. Las razones por las que, para aquellos que no compraban, ¿cuáles eran las razones por las que no compraban? Bueno, pues la razón es quiero ver y tocar y probar el producto, y también es en el año 23, costes de envío demasiados elevados, pero este ha pasado a un tercer lugar en el año 23 y ha pasado los productos pueden parecer diferentes por Internet, que en este caso estaba en quinta posición. Pero bueno, salvo esos cambios, si nos vamos también a las últimas posiciones, prácticamente ha cambiado poco, ¿vale? No ha habido grandes cambios. Para aquellas personas que decían que sí que compraban por Internet, se les preguntaba también las razones por las que compraban. Entonces, bueno, pues dice, puedo comprar en cualquier momento, las 24 horas del día, 7 días a la semana, es la más importante en las dos. Puedo comparar precios. Y aquí, bueno, ha habido un pequeño cambio. Antes decían que ofertas exclusivas en Internet, que está, bueno, ha pasado ahora más abajo, y hablaban de antes precios más baratos y ahora hablan de ahorro de tiempo. ¿Vale? Entonces parece que se ha pasado del precio a la comodidad, a ahorrar tiempo. La frecuencia de compra por Internet, pues aproximadamente, tanto en el año 21 como en el año 22, aproximadamente un 40 y, vamos a decir 42% compran mensualmente por Internet. Luego ha disminuido los que compran semanalmente y también los que compran anualmente, o sea que la frecuencia de compra tampoco es muy diferente entre un año y otro. También se les hizo una pregunta sobre cuál es el grado de confianza de comprar por Internet, entre muy bajo y muy alto. Entonces, bueno, el grado de confianza es alto o muy alto, la verdad es que sí que confían, porque luego, bueno, hay un porcentaje también de un 36%, vamos a decir, que su confianza es media, pero que su confianza es baja, prácticamente no hay personas que desconfían de comprar por Internet. Los métodos de pago que utilizan, bueno, pues fundamentalmente es la tarjeta de crédito y las plataformas de pago. Y antes también se utilizaba contra reembolso, pero ahora, bueno, parece que ha caído un poco en beneficio del teléfono móvil. Claro, conforme tenemos teléfonos que podemos pagar con él, pues han ido aumentando. Productos y servicios que han comprado. Bueno, ropa, fundamentalmente compran ropa y complementos, ocio, tiempo libre y entradas, aparatos electrónicos, libros, droguerías y alimentación. Y luego ya, bueno, pues todos los demás. Y aquí también son los mismos, lo que pasa que alimentación, bueno, pues ha escalado un poquito con respecto a droguería y perfumería. ¿Cuáles son los principales sitios en los que compran Internet? Amazon. Amazon, seguido por la web de las propias tiendas, ¿vale? De las propias tiendas físicas, pues bueno, su web asociada. Y luego ya en tercer lugar la web del fabricante. Y luego, bueno, pues aquí se han mencionado también algunas de los sitios que mencionaron. Ahora ya sí que entramos en compra de alimentos. Hasta el momento era, si compraban por Internet, productos en general o servicios, y ahora sí que nos centramos ya en la compra de alimentos. Entonces, se les preguntaba la frecuencia de compra de alimentos y bebidas tanto en tienda física como en Internet. Entonces, un 91% decían que compraban siempre o casi siempre en tienda física. Este porcentaje ha disminuido un poco en el año 23 y por Internet lo que podemos marcar, bueno, que decían que nunca o casi nunca. Este porcentaje ha disminuido, pero el de siempre, casi siempre, prácticamente no ha aumentado. O sea, lo que ha aumentado ha sido el a veces, ¿vale? Entonces, tampoco se aprecian cambios importantes.
Aspectos importantes de una tienda de alimentos, que es lo que más valoran. Valoran los gastos de envío gratis, la certificación de sitio seguro y la rapidez de entrega en el año 21 frente a las promociones y ofertas, porque la rapidez de entrega ha caído a la 6ª posición y las promociones y ofertas han subido a la 3ª. Luego, si nos vamos a la parte de abajo, posibilidad de crear listas no, que ofrezca información sobre los métodos de pago, amplias modalidades de pago. Entonces, solamente ha habido esta pequeña diferencia aquí. Cuando percepción sobre el control del gasto en alimentación respecto a... Se les preguntaba en realidad si ellos creían que controlaban más el gasto si compraban en Internet que si compraban en tienda física. Entonces, bueno, fundamentalmente no. Solamente hay un 30% y un 31%, ha aumentado un poquito, que creen que controlan más el gasto si compran en Internet. ¿Cuándo suelen comprar? No tienen ningún día determinado. Bueno, sí que hay algunas personas que compran determinados días a la semana, pero fundamentalmente no tienen un día concreto. ¿Dónde compran alimentos y bebidas en Internet? Bueno, pues compran en Carrefour, El Corte Inglés, Mercadona, Alcampo. Bueno, y aquí sí que ha habido un pequeño cambio. Bueno, pues Carrefour sigue siendo el primero, pero Alcampo ha pasado en 2ª posición y luego ya, bueno, pues al pasar Alcampo arriba, pues ha bajado El Corte Inglés y Mercadona. Y en los últimos lugares pues se encuentran los mismos. La Bosch, Caprovo, Eroski. Tampoco ha habido grandes diferencias, solamente que parece que Alcampo ha despegado un poco. Frecuencia de compra de los diferentes alimentos. Nunca o casi nunca. Se han ordenado por siempre, casi siempre. Se puede observar que compren leche y productos lácteos es un 20%, que es el más elevado. Entonces, los que más compran es leches y productos lácteos, aceite, vinos. Y esto sí que la leche y los lácteos siguen estando y el aceite, pero ahora han pasado las frutas y hortalizas frescas que antes estaban un poco más abajo. ¿Vale? Pero de todas maneras, eso si nos fijamos en la barrita azul, que es la de siempre, pero el nunca casi nunca es bastante elevado. Por ejemplo, en ecológicos, nunca casi nunca es el más elevado. Ahora ya nos vamos a centrar un poco, hay ya pocas preguntas más, ya nos centrábamos en lo que era la compra de alimentos de Aragón. Entonces se les preguntaba si ha comprado alguna vez alimentos y bebidas de Aragón a través de Internet. Y aquí en el año 21 se obtuvo que un 44,4% de los encuestados dijeron que sí y un 41% en el año 23. Prácticamente lo mismo, o sea, no hay grandes diferencias. También se les hacía una pregunta abierta de cuáles eran los alimentos comprados por Internet. Aquí solamente hemos puesto las cifras de lo que nos dijeron en el año 23. Y entonces lo que compraban eran vinos, que lo han mencionado 52 personas, productos cárnicos, que lo han nombrado 32 personas, cerveza, lácteos, dulces, aceite, verduras y frutas. También se les preguntaba que estos alimentos de Aragón, que dónde los habían comprado. Vale, sí. Que dónde los habían comprado. Entonces, bueno, en el año 21 los habían comprado en las webs de las tiendas físicas, en la web del fabricante, y esto continúa igual. Luego ya Amazon, parece que en alimentación Amazon no está tan extendido como está en otros productos. ¿Vale? Aquí, o bien lo compran en los supermercados que tienen venta online, o bien lo compran en la web directamente del fabricante. También había una pregunta sobre qué alimentos o bebidas de Aragón habían echado en falta en Internet y, bueno, citaban frutas y verduras frescas en los dos casos. En el año 21 decían que echaban en falta alimentos ecológicos, mientras que en el año 23 están en la última posición. ¿Lo ves? Aquí sí que ha habido un cambio significativo. ¿Vale? Aquí también echaban en falta alimentos gourmet, jamón. Aquí es donde más ha cambiado. Esto sí que habría a lo mejor que pensárselo un poco más. Este gráfico sí que a lo mejor podría dar más información de cómo está evolucionando, por lo menos la oferta en Internet. ¿Vale? También se introdujo en las dos encuestas que el conocimiento de la campaña de promoción era una pregunta sencilla, o sea,
no sé si ha oído hablar o conoce la campaña de Aragón Alimentos Nobles. Entonces, en el año 21 un 25% la conocían y en el año 23 un 38%. Aquí yo creo que sí que hay una diferencia significativa. Parece ser que la campaña que ha hecho Aragón Alimentos Nobles sí que ha tenido su eco aquí en Aragón, y eso que la campaña fundamentalmente se ha realizado fuera de Aragón, pero bueno, que también en Aragón ha tenido su repercusión. Bien, la intención de compra de alimentos en Internet, se les preguntaba, era una pregunta muy sencilla, ¿en el futuro compraríais alimentos en Internet? Entonces, bueno, pues aquí se observa que sí. Bueno, hay un porcentaje, un 33% que no saben, que más o menos es el mismo en los 2 años, pero un 38%, bueno, vamos a decir que alrededor de un 40% probablemente sí, y alrededor de un 10% seguramente sí que los compraría. Bueno, esta no es muy relevante. Y luego, bueno, esta pregunta la pusimos un poco para saber cuáles eran los dispositivos que tenían. Entonces, bueno, pues el número de dispositivos que hay en el hogar, hay aproximadamente una tablet, casi 2 ordenadores y dos teléfonos y medio. O sea, bueno, los hogares hay que pueden acceder. O sea, que ahora el comprar por Internet o el mirar información en Internet no es una traba porque hay muchos dispositivos disponibles. Y la gente dedica muchas horas, ya lo hemos visto al principio. ¿Vale? Entonces, no sé, a lo mejor he ido un poco rápido, pero como tampoco tenía mucho tiempo, si queréis me podéis hacer preguntas ahora. Pasamos a alguna transparencia que a lo mejor, alguna diapositiva que os haya chocado, os haya llamado la atención. La presentación, yo, si José Ignacio no dice lo contrario, yo la meteré en el repositorio del CITA para que esté disponible a todo el mundo. Me imagino que vosotros también la meteréis. Tenemos 2, porque tenemos la del 23, o sea, yo hice como el informe del proyecto, hice una presentación solamente con cifras del 23, y esta en la cual ya habéis visto que no todas las veces, pero muchas de ellas, hay información del 21 y 23. Entonces, bueno, esta, si te parece bien, la meto en... No hay problema, lo ponemos en el repositorio. Nosotros os veía alguno que hacíais fotos, os la enviaremos a los socios, o sea, podréis tener acceso, y si alguno no tenéis acceso, pues bueno, nos llamáis y os la pasamos, ¿no? O sea que no hay problema. No sé, yo creo que podemos aprovechar, si tenéis alguna cuestión, alguna cosa que se os haya quedado, que queráis profundizar algo en alguna cuestión, alguna pregunta. Y si no, pasamos a la siguiente ponencia. Hombre, es que las cifras hay que mirarlas detenidamente, porque sí. Yo, la verdad, es que yo también... por si os ha llamado la atención algo, sí. ¿no? Pero, bueno, pues nada, os lo pasamos y os lo estudiáis con más detalle. Bueno, yo me he quedado con algunos datos, ya tenía anotados, porque cuando la pasaste yo ya me la repasé, pero hay algunas cosas que me llaman la atención, pero por poner 2 o 3, una, el 45% de los consumidores califican la presencia de las empresas aragonesas en redes sociales como baja o muy baja. Es decir, que todavía tenemos deberes por hacer. Porque además, luego en las encuestas que se repiten en los 2 años, en el 21 y en el 23, una de las principales fuentes de información que el consumidor busca a la hora de tener información sobre alimentos es en la web del fabricante. Entonces, creo que ahí también tenemos muchos deberes que hacer y, sobre todo, vincular, como decíamos, ¿no?, esa comunicación, que no se quede solo en la web, sino que tengamos también pues una actividad proclive hacia los consumidores a través de nuestras redes sociales, ¿no? Y creo que ahí, pues bueno, aunque estáis aquí unas cuantas empresas que ya lo hacéis y además muy bien, pero creo que en conjunto, ¿no?, entendedme que hablo en conjunto del sector, pues bueno, yo creo que todavía tenemos cosas por mejorar y por hacer, y entonces, bueno, pues ahí tenemos que seguir trabajando. Y luego me ha llamado la atención un poco la eterna dicotomía entre Facebook e Instagram, que en general siempre dices y siempre preguntas y todo el mundo te dice que Facebook está muerto y que Instagram es lo que funciona, pero entiendo que depende para qué, ¿no? Y depende sobre todo de las edades. Pues claro, es que Facebook depende de las todavía, edades. Pero me refiero que Facebook todavía tiene mucho que decir en cuanto a redes sociales y a comunicación de las empresas en función de cuál sea tu público objetivo, ¿no? Hombre, solamente hay que ver Amazon. Amazon en otros sectores arrasa y aquí en alimentación tiene muy poca presencia. Solamente un 10% me parece recordar, sí, que... Muy bien, pues muchas gracias, Azucena, ¿vale? Y pasamos a la ponencia final,
en la que, bueno, pues ya vamos a tratar un poquito de novedades y tendencias sobre la comunicación online y nos acompañan pues tanto Pilar Laguera como Sandra Lázaro, Laguera, perdona, sí, Laguera, que no lo veía bien. Pilar Laguera y Sandra Lázaro. Pilar es técnica de comunicación en Virtual Iciban y Sandra responsable de cuentas de la empresa, de Virtual Iciban. Y bueno, pues nos van a hablar un poco de tendencias en marketing online, así que todo vuestro. Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Como ya nos han presentado, yo soy Sandra Lázaro, responsable de cuentas, y ella es mi compañera Pilar Laguera, técnica de comunicación y marketing digital. Vale. Ambas somos compañeras en Virtual Iciban, una agencia aragonesa con más de 30 años de experiencia en diseño, comunicación y marketing. Nuestro equipo multidisciplinar nos permite cubrir un servicio en todas las áreas, 360 grados, y además hacer propias producciones audiovisuales, diseño web, entre otros servicios. Todo desde una visión estratégica. Hoy estamos aquí para hablaros de marketing digital, concretamente de e-commerce y de redes sociales. Comenzamos. Vamos a comenzar por e-commerce. ¿Qué ha cambiado en el e-commerce y cómo sacar partido para potenciar tus ventas online? Vale, e-commerce. El comercio electrónico ha cambiado. Antes del COVID ya se estaba viendo como un incremento y una tendencia al auge. Pero desde el COVID el comportamiento de los consumidores ha supuesto un cambio brutal en e-commerce. En este momento el 78% de los internautas españoles compran en Internet. Vale. A pesar de este incremento de la compra en Internet, el canal favorito y la tendencia favorita para la compra es combinar tanto el canal online como el canal offline. Es decir, tiendas físicas con compras en Internet, frente a comprar solamente en tienda física o comprar solamente en Internet. Es más, esta tendencia vemos que todavía va en aumento. Y se está hablando de que pues, el futuro, este año, el año que viene, esta combinación de híbrida, on-off, estaría hablando de un 80%. Esto también porque ocurre. Las tiendas físicas no van a desaparecer. Necesitamos ver los productos, el trato con los vendedores, el asesoramiento. Entonces, eso hace que sean necesarias las tiendas físicas. Hemos visto tiendas físicas y ahora vamos a ver cuáles son los motivos para el consumidor para elegir un e-commerce o elegir otro. Voy a pasar muy rapidito, pero simplemente, primero, motivos económicos, ofertas y precios, y envíos y plazos. Lo que sí que hay que prestar atención es cómo los factores referentes a la atención al cliente y a la confianza en la web son claves. El servicio postventa es un 73%. Esto todavía es mayor entre la franja de edad de 50 y 70 años, en el cual el servicio postventa es uno de los factores clave para decidirse a comprar en nuestro e-commerce o decidirse por otro. La confianza. El 61% de la confianza es un factor decisivo para comprar en nuestra web o decidirse por otra. ¿Esto qué quiere decir? Al final, la experiencia del cliente es clave. Es clave en una tienda física y es clave en una tienda online. Pero en una tienda física pues puede ser que depende de la persona que nos atienda, de que sea rebajas, de que haya mucha gente, del momento en el que estamos, y a lo mejor dices, bueno, pues ya probaré otro día, igual ha dado la casualidad. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en un e-commerce, esa oportunidad, o sea, la tienes en el momento y tienes que dejar una muy buena impresión y experiencia del usuario en el momento. Porque además, no solo esos efectos negativos se multiplican, sino que además tienes que tener en cuenta que las opiniones negativas y los comentarios van a correr como la pólvora. Muy brevemente, el comercio electrónico está en alza. Este incremento y esta tendencia se traslada también al sector de alimentación. El sector de alimentación es un 52% de las compras se realizan en el sector de la alimentación. Y además vemos que el gasto medio en las compras online de alimentación ha incrementado un 13% con respecto al año anterior. Dicho esto, unos breves datos para empezar a entender, con todo lo que hemos visto esta tarde, por qué, hacia dónde tiran las tendencias digitales. Las tendencias digitales en e-commerce se centran en acercar la experiencia de compra del mundo físico a la tienda online. Es muy importante el acercar y el aproximar la compra hacia los consumidores.
¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver brevemente algunas herramientas o sistemas para llevarlos a cabo. Algunos ya veréis que requieren a lo mejor más inversión, son más difíciles a lo mejor de llevar a cabo, y otros pues requieren un poquito menos de inversión. Pero todos ellos van enfocados a mejorar la experiencia del cliente. En primer lugar, software y herramientas digitales que nos permite interactuar y conversar con el cliente a tiempo real. Vale. En función del momento, o sea, interactuar con el cliente en el momento, cliente potencial, en el momento en el que está realizando la compra, quiere decir que ya tiene una actitud que está predispuesta a comprar, es clave. El utilizar herramientas que permitan apoyar al cliente en ese momento son claves para incentivar la venta. Aquí lo que estamos viendo es un ejemplo de Decántalo. Decántalo es un e-commerce español, con unas instalaciones de más de 1000 metros cuadrados, bueno, especializados en venta de vino nacional e internacional. En un e-commerce, tanto en general y más aún esto se incrementa en alimentación, la principal dificultad es acercar al vendedor con el comprador. ¿Esto por qué ocurre? Estamos hablando de productos, por ejemplo, aquí estamos hablando de un catálogo de hasta 5000 variedades. Estamos hablando de tipos de uva, que depende de la altitud, el tipo de uva, el tipo de terreno, cómo han envejecido. Entonces, todo un mundo. ¿Qué es lo que pasa? El disponer de materiales, como por ejemplo, que nos ayudan a resolver las dudas del consumidor en ese momento son claves. El disponer de buenas fichas de producto, disponer de infografías, disponer de materiales comerciales que apoyen esa venta en el momento online. En este caso, lo que estamos viendo en pantalla es cómo en directo, digamos, el vendedor a través del chat en directo está asesorando al cliente para la compra. Pero es que además de asesorar, permite, con la implementación, lo que se ha hecho también es interactuar implementando el poder hacer zoom y el poder ver en detalle la etiqueta. El poder solamente para el consumidor, el poder disponer de la botella como si la estuviera viendo físicamente, el poder ver los detalles que le interesan y las características de la etiqueta, ya ha hecho que en 3 meses se incrementaran un 20,15% las conversiones. También hay que decir que el hecho de que estas herramientas tengan directamente un enlace para llevarlos al carrito electrónico también hace que las ventas se incrementen mucho más. Abajo en todas las diapositivas os he puesto algunos ejemplos de herramientas que cumplen estas diferentes funcionalidades. Otra tendencia, automatización, como muy bien ya ha comentado Sergio. ¿En qué consiste? Rápidamente, establecer diferentes flujos de acciones en el momento en el que se encuentre el consumidor, en el momento de la compra. Vale. ¿Qué ha supuesto? Bueno, primero supone un ahorro también de costes porque evitamos tener que realizar ciertas tareas repetitivas sin la intervención humana, salvo para establecer la estrategia que es clave y para controlar. Vale. El e-commerce la automatización ha revolucionado el comercio electrónico. Bueno, más que revolucionado, le ha vuelto a dar un poco más de vidilla. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo. Entre el 60 y el 80% de las ventas en un e-commerce finalizan o se quedan atascadas en el carrito de compra. El 60 y el 80% de los consumidores dicen, hasta aquí he llegado. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, nosotros para reactivarlo? ¿Vale? Pues automáticamente manda un email a aquellos que se hayan dejado la compra en el carrito de compra. Cuando mandemos este correo, sí que hay cositas a tener en cuenta. Uno, la creatividad es importante, el mensaje es importante, pero sobre todo tiene que ser claro, conciso y directo y destacar beneficios y ventajas diferenciales para que retomen la compra. Aquí, por ejemplo, en este caso, pues les estamos diciendo, mira, fíjate que las entregas y las condiciones de compra la entrega y las condiciones de entrega son gratuitas, que además tienes un servicio de atención al cliente para lo que necesites, que tienes todas las variedades y además automáticamente te vuelve a actualizar tu carrito para que finalices la compra. Esto permite pues, recuperar hasta un 14% de las ventas perdidas por el abandono de carrito. Vale. Otra tendencia y otra herramienta, utilizar un software de voz para realizar las compras. Esto está muy bien para los consumidores. Antes empleábamos sobre todo la voz para realizar búsquedas de información de producto que luego se acababan comprando en un dispositivo.
Ahora son muchos más el número de compras que acaban finalizando y se realiza la transacción entera por voz. De ahí que el tema de la seguridad se haya mejorado mucho para ganar esa confianza a la hora de gestionar las ventas. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Para el usuario es muy fácil porque permite agilizar compras, estar pues hasta conduciendo mientras estás haciendo una compra, ahorro de tiempo. Otra vez estamos hablando de la experiencia del cliente y todo para facilitárselo al cliente. Sin embargo, aquí, ¿qué ocurre un poco más para las tiendas online? Esto sí que requiere un poco más de inversión, requiere un poco más de reto, porque al final sí que requiere tener que adaptar toda la estructura web para que los clientes lo encuentren muy fácilmente. Lo ideal, en esto y en todo, en un e-commerce no se debería tardar más de 3 toques en realizar la compra del producto. En el momento en el que hay que hacer más de 3 interacciones, corremos el riesgo de perder al consumidor. Vale, pues aquí, con la voz, ocurre un poco lo mismo. Hay que ponérselo fácil. Entonces, primero, hay que adaptar la estructura web para que el consumidor llegue muy rápido, pero es que aparte hay que trabajar todo el SEO de la web porque en vez de buscar por palabras clave, lo que hay que hacer es trabajarlo para que se busque por tendencias de compra. Está muy bien porque al final son herramientas predictivas, pero requieren mayor trabajo. Vale. El marketplace. El marketplace al final es un centro comercial donde hay múltiples compradores y vendedores. Al cliente, pues, para el cliente también vuelve a ser fácil, tiene seguridad, es algo ya conocido, es como ir a un centro comercial donde, sin moverte, donde tienes un montón de ofertas, un montón de productos y un montón de vendedores. Vale. ¿Qué es lo que ocurre al final? Para el vendedor sí que es una oportunidad, sí que puedes ahorrar costes en el sentido de, vale, yo hago lo que es la tienda, o sea, mi página, pero ellos se encargan, si quieres, pues de la logística, de la publicidad, del posicionamiento, vale. Pero, por otro lado, hay desventajas. Lo primero se va a precio, puro y duro. Si vas a un marketplace, no esperes fidelizar al cliente. Luego, aparte de fidelizar, tú tienes mucho menos control sobre tu propia imagen de marca, cómo se utiliza el logotipo, cómo se está utilizando y peor todavía, sobre la reputación. Opiniones negativas, comentarios negativos son mucho más complicados de eliminar, modificar o rebatir en un marketplace que si ocurren en tu propia web. Y luego motivos económicos. Al final las comisiones por venta estamos hablando entre un 8 y un 20%, dependiendo del marketplace en el que te encuentres y de las condiciones. Entonces, si tú tienes poco margen en la venta de tu producto, pues habrá que pensar hasta qué punto te compensa o no estar en un marketplace. Vale. Live shopping. Esta es una tendencia que ha llegado para quedarse. Consiste en combinar las compras con el entretenimiento. Se trata de vender a través de directos que se realizan en las redes sociales, en las que el usuario lo que hace es ver demostraciones del producto. Esto le permite interactuar a tiempo real. Lo que estamos hablando todo el rato que es repetitivo, el hecho de que te puedan asesorar a tiempo real, de que puedas preguntar opiniones, eso es clave. Además, el usuario no lo considera como algo intrusivo, lo considera pues, como una experiencia, un entretenimiento, con lo cual pues, hay más posibilidades y está más abierto, digamos, a la compra o a escuchar lo que hablamos sobre nuestro producto. Importante, cuando hablamos también de la compra de nuestro producto y de estas acciones, las redes sociales no venden, en sí no venden. Son una herramienta que ayuda a la conversión y ayuda a generar tráfico a nuestra página web, a la generación de leads, pero vender únicamente por redes sociales no es viable. Sí que ayudan a las conversiones indirectas, pero son más un escaparate. Entonces, hablando un poquillo de redes sociales, de influencer, os paso también a Pilar, que os va a explicar cómo usarlas y cuándo usarlas. Hola a todos, ¿me oís bien, no? Yo soy Pilar Laglera y bueno, os vengo a hablar un poquito de las redes sociales. Como ha dicho mi compañera, las redes sociales es un puente entre tu público y tu tienda. Es decir, las redes sociales en sí no venden, hacen de escaparate y sobre todo de branding de la marca. Las redes sociales
tienen un comportamiento en el que todos sabemos un poquito cómo funcionan, pero lo voy a recalcar para refrescar. Normalmente el usuario ve nuestro producto y depende del tiempo que esté mirando nuestra imagen o nuestro vídeo, el algoritmo lo recuerda y vuelve a mostrarlo posteriormente de forma random en otras publicaciones. También, si al cliente, el segundo escenario que encontramos es que si al cliente o al usuario le ha gustado nuestro contenido, pueda compartirlo y pueda interactuar con él. Hay veces que vemos una cosa que justo lo estabas buscando y te lo mandas al WhatsApp o te lo guardas o lo compartes con un amigo porque estabais hablando de ese tema. Y el tercer escenario, que es podríamos decir, el que todo el mundo prefiere, que es que el usuario ve un producto, entra en el perfil, sigue mirando productos, le interesa y entra en nuestra página web. Ahí tenemos la mayor posibilidad de poder convertir y poder llegar a la venta final. En ese momento entra lo que ha dicho mi compañera. El e-commerce tiene que ser atractivo, tiene que tener información, tiene que estar automatizado, tiene que responder a un montón de cosas. Entonces, en ese producto se produce la conversión. ¿Cuál es el punto positivo? El punto positivo es que podemos llegar a convertir a través de las redes sociales. El punto negativo, que la mayoría de usuarios pasa a la siguiente publicación. Luego también remarcar que las redes sociales, todos seamos honestos, cuando utilizamos las redes sociales. Las redes sociales las utilizas en momentos muertos. En momentos de estoy esperando a alguien, me meto un momento en el Instagram o en el Facebook o en la que cada uno prefiera y matas esos minutillos hasta que llega la persona. Luego, te encuentras en momentos, mientras esperas el ascensor, en momentos muy muertos. No son momentos ideales para hacer una conversión. No tienes la tarjeta cerca, te da pereza registrarte. Entonces, por eso digo que las redes sociales es branding, es llegar a convencer al usuario de que necesita ese producto y ponérselo, tentarlo. Pero realmente la conversión es muy, muy difícil. Después de todos estos datos y de un poquito el bajón que os acabo de dar, vamos a mostrar unos datos un poco más positivos, ¿vale? El 85,6% de la población en España, estos datos son de España, tienen redes sociales. Eso significa 40,7 millones de usuarios. Es un montón. Estamos dejando prácticamente fuera a personas muy mayores que no se sienten cómodas con las tecnologías y niños muy pequeños. Entonces, de estos 40,7 millones de usuarios, todos están en YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube es un buscador. YouTube es un repositorio de vídeos donde la gente va a buscar información y, de hecho, si tú no sabes hacer algo, vas a buscarlo a YouTube, porque lo quieres ver de forma visual. El contenido audiovisual es lo que está en auge. La gente no quiere leer, el blog va muy bien para posicionar, como expertos del marketing lo sabemos, pero lo que quiere ver la gente es que se lo digas y verlo, y ver cómo se hace y que te lo expliquen paso por paso. Otro dato destacable, casi el 41,8% están entre los 25 y los 44 años, que es la gente que más consume, que más gasta. ¿Vale? La gente está unas 2 horas al día en redes sociales. Redes sociales, entendamos por redes sociales, que aquí también entra WhatsApp, que mucha gente, muchas veces nos fijamos solo en lo que sería Instagram, Facebook, pero WhatsApp también es una red social. Entonces, 2 horas al día a mí me parece que puede ser muy factible en la mayoría de las personas. Y el principal objetivo es contactar con familiares y amigos, entretenimiento o información. Aquí vamos un poco a ver las tendencias que están teniendo las redes sociales. YouTube, como hemos dicho, aquí está todo el mundo consulta en YouTube, todo el mundo mira YouTube para saber cómo funcionan las cosas. Instagram y Facebook tiene un menor crecimiento, de hecho no crece tanto, igual es porque en Facebook lleva muchísimos años y está ya todo el mundo, ya caben ya poca gente. Y por eso puede ser lo del crecimiento. Luego lo que han dicho antes de que Facebook sigue siendo en Aragón la red más utilizada. Pues igual no crece, pero sí que está la gente. Eso hay que tenerlo en cuenta. No nos miremos cuando veamos las estadísticas, esto es muy interesante analizarlo. No nos fijemos simplemente en, esto crece, es lo que se lleva, voy allí. Esto no crece, no se lleva, no voy. No, sino analizar dónde está nuestro público. De esto hablaré un poquito más adelante. LinkedIn, con 17 millones de usuarios, es la red donde la gente menos tiempo pasa. Es una red muy buena para B2B, pero es una red donde la gente no gasta tanto tiempo. ¿Por qué? Porque no hay tanto salseo, si me permitís la expresión, ¿vale? LinkedIn es una red profesional. Entonces, la gente pues, pasa un tiempo más a una búsqueda más directa. TikTok es la red que más ha crecido, más rápido ha crecido de la historia.
En TikTok, lo bueno que tiene esta red es que da muchísima visibilidad. El contenido se hace se comparte muy fácil, se crece muy rápido. Entonces, es una red social que es muy positiva y a tenerla en cuenta. Twitter, como sabemos, es microblogging. La gente escribe pequeños posts y, sobre todo, va enfocado a noticias. Aquí, cuando digo dónde está Wally, me refiero a nuestro buyer persona. Quiero saber quién es nuestro comprador. Saber quién es nuestro comprador, quién es nuestro cliente, a quién tenemos que dirigirnos es fundamental, porque si no vamos a gastar un montón de esfuerzo en realizar acciones, en intentar llegar a todos los sitios y nuestro mensaje no va a llegar a la persona que realmente quiere nuestro producto y la que está interesada por nosotros. Producto o servicio, que aquí estoy hablando de producto, pero también puede ser servicio. Muchas veces pensamos que lo hemos encontrado, decimos, perfecto, mi cliente está aquí, y no, es como Wally, ¿no? Cuando te aparecía uno que llevaba una máscara y decías tú, ¡ay va, que no es este! Y tienes que ir a por otro. También nuestro buyer persona puede estar en una red social o puede estar en varias. No nos cansemos y no dirijamos todos los esfuerzos a un sitio, sino que también podemos diversificar. Es muy interesante también saber quién nos va a comprar. Si vendemos un producto, por ejemplo, que va enfocado a un alimento, que va enfocado a personas que hacen mucho ejercicio, las personas que hacen deporte, por norma general, por ejemplo, utilizan mucho auriculares, salen a correr, van al gimnasio, escuchan sus podcasts, su música. Podemos plantearnos hacer estrategias en plataformas como Spotify. No nos centremos solo en lo típico YouTube, Instagram, las que os he mostrado antes. Hay que pensar que hay muchísimas posibilidades y pensar dónde nos tenemos que dirigir nuestra estrategia de comunicación. Cuando sepamos dónde está nuestro cliente, ¿qué red social elijo? Hay muchísimas redes, las 5 más utilizadas es las que he nombrado, pero hay muchísimas redes. No nos centremos en las típicas. Aquí, el mensaje es muy importante. Después de saber quién es nuestro cliente y dónde vamos a poner nuestra publicación, es muy importante dar la información que el cliente quiere recibir. Si tú haces una campaña muy buena y haces una comunicación excepcional, pero no estás respondiendo a las consultas que tu cliente quiere, de nada te sirve. Si tú eres un consumidor de vino y a ti te están hablando del proceso del vino, cuando a ti lo que te interesa es saber cómo sabe el sabor y que te digan las características, estás invirtiendo un montón de esfuerzo y dinero en una estrategia que no va a funcionar y no va a convertir, porque tu usuario no está encontrando la información que busca en esa red social. Luego, a ver, quítate de aquí la chuleta. Luego tenemos que saber para qué se utiliza cada red social. El Facebook es una red social que sirve principalmente para contactar con amigos y familiares, compartir un poco nuestros vídeos y fotos y mantener al día sobre noticias y novedades. Nosotros tenemos que ver qué tipo de información queremos transmitir, cómo la queremos transmitir y utilizar la mejor estrategia. TikTok es entretenimiento, son vídeos cortos, rápidos, dinámicos. La información tiene que enganchar en muy breve periodo de tiempo, porque si no, los hemos perdido. Twitter es más informativo, ahí nuestro mensaje tiene que ser dar información sobre el producto, dar información sobre nuestra marca. LinkedIn, lo que hemos dicho, es una excelente estrategia para empresas B2B. Las empresas están allí, ahí están los trabajadores, también para la búsqueda de trabajo, ¿no? Que es como para lo que se creó. Pero si tú quieres contactar con una empresa y lo que te interesa es ir a un proveedor, a un distribuidor, a lo mejor tu mejor herramienta es LinkedIn. Igual que el MailChimp. MailChimp es, como ha dicho Sergio, el email marketing es excepcional. ¿Por qué? Porque podemos subdividir y hacer subgrupos y mandar nuestra comunicación a la persona que nosotros queremos. Tenemos una promoción para proveedores, ese mail va solo para proveedores. Tenemos una para clientes, para B2C. Vamos a darles la información que ellos quieren a un público más generalista. Tenemos que saber muy bien para qué es cada red, cómo funciona, quién está en esta red y a partir de ahí hacer una estrategia con unos objetivos y una línea de comunicación definida y que vaya en concordancia también con nuestro e-commerce o con nuestra empresa, con la página web que tengamos de nuestra empresa. Ahora os voy a mostrar un caso de éxito que a mí me parece muy interesante, que es el de Colmado Singular. No sé si sabéis quién es una tienda de productos gastronómicos de alta calidad, ¿vale? Entonces, a esta tienda, como muchas, llegó el COVID
y de repente vio sus puertas cerradas. Dijo, ¿qué hago? Hago un e-commerce rápido y corriendo, como hicieron muchísimas empresas, y tengo que hacer una estrategia para vender. Entonces, aquí lo que hizo fue diversificar, hizo su web, que la vemos en la parte izquierda, bueno, para vuestra derecha, mejor dicho, en la parte derecha vemos que es una web corporativa, donde muestran sus productos, donde muestran dónde van a los eventos, hacen una demostración de productos. Y a la izquierda vemos a la página de Ainhoa Singular. Ella es una chica de comunicación que lo que hace son recetas con los productos de la página web. Lo que ha dicho Sergio es verdad, las recetas funcionan y siguen funcionando. ¿Qué pasa? Que ella te lo explica de una manera fresca, directa, muy dinámica y te crea la necesidad de tener que utilizar esos productos. ¿Cuál fue también otra de las claves, por ejemplo, del éxito de esta estrategia? Es que te decía, no hace falta que compres este tomate amarillo de Italia, aunque te va a dar un sabor, y te decía que no vas a conseguir los mismos beneficios que obteniendo su producto, hazlo con algo de tu casa. Te invitaba a que tú probases las cosas y no te intentaba hacer una venta forzada de compra mi producto, ya verás, qué bueno es, qué rico, este beneficio, este. No, sin embargo, te decía, esta es la receta, cógela, disfrútala y si quieres un punch, entonces compra mi producto. De esta forma, yo creo que la comunicación, como he dicho antes, de hacer una estrategia que vaya y que conteste a las necesidades de tu público es muy importante, porque si tú no empatizas, no tienes una línea donde tu público se encuentre cómodo, algo que le cuentes que le interese y con el tono que le interese, si busca entretenimiento, busca diversión, pues no va a conectar y va a abandonar. Esta es una forma muy buena donde de este perfil, que es el de Ainhoa, digamos, donde veis que no aparece la marca, excepto por el apellido y por el logotipo y 4 cosas, no parecería que es un e-commerce. Y, sin embargo, lo que hace es desviarte a su e-commerce para que tú compres. Esta es una estrategia que puede ser interesante para muchas empresas. Y un ejemplo para que no nos cerremos a nada de lo que existe. No pensemos en una línea, sino que intentemos abrir nuestras miras. Luego, está de moda hoy. Esto realmente son algunos tips. Hay muchísimos más, ¿vale? Hay muchísimas más tendencias. ¿Qué está de moda? Los que ha dicho mi compañera Sandra, los directos en vivo. La gente quiere tener la experiencia de tienda, la quiere tener a través de las redes, quiere que le muestres, quiere que se sentirse identificado, te quiere preguntar y quiere saber qué pasa en ese momento, desde la comodidad de su casa, mientras va en el autobús, ¿cuánto cuesta? Es la pregunta que yo creo que más se hace a través de las redes. Luego, mostrar al equipo, las personas, los clientes. La gente quiere ver que es algo real. Quién trabaja allí, con quién está tratando, a quién le están comprando los productos. Esto funciona muy bien, ver a las personas. No os centréis solo en producto, mostrar las personas que están detrás. La gente, si estamos ahora en un momento donde la palabra crear comunidad y crear equipo y todo esto se lleva mucho, pero es que es verdad, la gente quiere saber quién está detrás de las estrategias y de las empresas. Las acciones de RSA también es interesante. Queremos comprar productos e invertir nuestro dinero en sitios que compartan nuestra ética y nuestra moral. Entonces, es importante que si hacemos una estrategia o ayudamos o colaboramos con algo, mostrarlo en redes sociales. Los influencers, siempre que sean coherentes con nuestra estrategia de comunicación y nuestra imagen de marca, es una herramienta muy potente. Hay gente que los ve todos los días. Como hemos visto antes con Azucena, la gente se mete todos los días en redes sociales. El 95% de la gente se mete en redes sociales todos los días. Esto significa que ves al influencer todos los días, es parte de tu familia. Entonces hay una gran confianza en estos personajes. Despertar el interés y la curiosidad, hacer que la gente vaya de una manera simpática, no ser una venta agresiva o una información muy agresiva. El storytelling, cuéntales algo que quieran y que quieran compartir, que quieran que les saque una sonrisa, que despierte emociones. Y luego el contenido de voz. No nos olvidemos del podcast. El podcast está en auge. El podcast son cada vez más específicos, están súper especializados. Es una herramienta fantástica. El podcast, el punto negativo, bajo mi punto de vista, que puede tener es la inversión de tiempo y de estrategia que hay detrás,
si lo tienes que hacer, si no cuentas con un equipo que te apoye y que te pueda ayudar a realizarlo. Pero el podcast está en crecimiento y siempre se puede colaborar, patrocinar espacios, y es una plataforma muy interesante. Y, por supuesto, apostemos 100% por el vídeo. YouTube también está apostando, o sea, empezó TikTok, salió TikTok, como os he dicho, pegó un despegue brutal. A partir de allí lo siguieron otras herramientas. Instagram tuvo que transformarse y ser una página de solo fotos a empezar con los Reels. O sea, en 0, Reels. Facebook también empezó con temas de vídeos de las stories. Le siguió, ahora está YouTube Shorts. En menos de un minuto YouTube también te muestra vídeos y es un sin parar. O sea, quien no esté así en el sofá a 2 pantallas, yo creo que aquí todos estamos siempre con el móvil en la mano. Luego, los mensajes directos, WhatsApp, Telegram, es otra herramienta fantástica. Las estrategias por WhatsApp, comunicarte con tu público, y lo que decíamos antes de poner una respuesta de los chatbots que te aparecen en la página web y tú les puedes preguntar, puedes dirigirlos también a WhatsApp, si te sientes más cómodo con esas herramientas. Existen 1000 posibilidades dentro del marketing digital, existen 1000 posibilidades dentro de las redes sociales. Aprovechemos y saquemos el partido a todas ellas y no nos limitemos nunca. Más cositas. Aquí os voy a dar otras cosas de las que nadie te dice, ¿no? Un poquito el tabú que hay detrás también un poquito del marketing digital. Y es que no hay una varita mágica. Los profesionales del marketing estudiamos y siempre estamos mirando estadísticas y analizando datos, porque los datos son súper importantes y las redes sociales dan datos. Entonces, probamos una cosa, vemos cómo funciona, si vemos que sí que tiene potencial, damos un giro de tuerca, volvemos a probar, y es un constante prueba-error. Que nos diga he publicado una cosa o he hecho esta acción y ha triunfado a la primera, tener cuidado, ¿vale? Las cosas no son tan fáciles. Ojalá fuese todo el mundo a abrirse una cuenta en Instagram, un e-commerce, y aquí todos a vender. Si fuese así, esto sería una maravilla, pero no es así, ¿vale? Luego, lo que gusta un día no tiene por qué funcionar al siguiente. Hay veces que lanzas un vídeo, lanzas una acción y encanta y tiene una respuesta fantástica. Al poco tiempo lanzas una muy similar y no tiene la misma respuesta. No hay que frustrarse, hay que seguir intentándolo y seguir probando cosas nuevas. Luego, el sentido común es tu mejor aliado. Por supuesto, no os baséis, lo que he dicho, en las tendencias, en lo que todo el mundo hace. Si tu empresa no va por ahí, tu marca no va por ahí, ten personalidad, ¿vale? Y crea tu propia estrategia. Si no, vas a pasar desapercibido. Si haces lo que todo el mundo, chao, ya vas a diluirte. Luego, detrás de las redes sociales hay personas que quieren ser atendidas por personas. La atención al cliente es fundamental, tanto en una tienda como en las redes sociales, como en cualquier plataforma. Si yo tengo una duda y pongo en un comentario en el Instagram y pregunto, oye, ¿dónde puedo conseguir este producto? Quiero que me contesten. No quiero que me abandonen a mi suerte y han pasado de mí. Muy bien, publican todos los días, pero no me contestan. La atención al cliente es muy importante también en redes sociales. Luego, cuida tu imagen de marca. Haz que tus clientes coman por los ojos. En el sector agroalimentario no tenemos el olor, ni el sabor, ni el tacto para poder convencer a una persona de que compre nuestro producto y no se vaya al siguiente. Son imágenes, son vídeos. Hagamos que sean atractivos, que cuando entren a nuestra página digan, jolín, qué producto, me apetece comérmelo, despertar el interés a través de los sentidos. Y luego esto es fundamental. Gratis no hay nada. Las redes sociales necesitan que metas dinero para promocionar tus publicaciones, para mostrarte orgánicamente. Solo orgánicamente es complicadísimo que te den visibilidad porque son una empresa. No hay que irse más allá. Las redes sociales son una empresa y o inviertes mucho, poco, más, menos, pero o inviertes o el alcance es muy limitado, por muy bien que lo hagas y por mucha estrategia que utilices. Y otra cosa que nadie te dice es que la inversión de tiempo para que las redes sociales funcionen, para que haya una estrategia buena, un objetivo, lleva muchísimo tiempo. Y si nosotros no podemos dedicarle ese tiempo, confiemos en profesionales que lo hagan, que nos den resultados y que nos aseguren que nuestro mensaje, nuestra comunicación, nuestra empresa va a llegar a nuestro público. Y, por último, sí, aquí mi compañera terminará.
muy brevemente, porque como no sabemos hacerlo sin poner esa visión estratégica, siete lecciones valiosas o 7 tips para impulsar la estrategia de marketing digital. Piensa siempre a medio y a largo plazo, porque si piensas a corto plazo, tu consumidor, o sea, tu competencia va a estar pensando a largo plazo y te va a adelantar. Somos eficientes. El marketing digital, si algo tiene, es que tenemos una capacidad absoluta de medir en datos y datos a tiempo real. Entonces, llega el momento de hay que planificar, hay que controlar y hay que llevar un seguimiento y ver si estamos invirtiendo más tiempo, más recursos de lo necesario para ajustar de nuevo la estrategia. Elige bien los canales online. Como ya hemos visto, la elección del canal es clave. Se trata de elegir los canales más adecuados a tu target, con el mensaje apropiado en el momento adecuado. Esto es lo que me decían una frase en el colegio de matar moscas a cañonazos, que recuerdo que lo decía un profesor. Esto es lo mismo, quiero decir, aunque te gastes puedes hacer una inversión, ¿no? Pero si no estás yendo al canal adecuado, ya te da igual que estés invirtiendo mucho. Cuida la reputación online de tu marca. Aquí se trata de ser sinceros, de ser verdaderos, de tener un discurso coherente, de mostrar lo que estás haciendo, pues aunque sean poquitas cosas, poquitas, pero para ti son un esfuerzo. Muéstralas, enséñalas, sé coherente, transparente y sincero. Nichos pequeños para ser más grandes. A veces podemos encontrar una oportunidad en segmentos que hay mucha menos competencia o segmentos que están menos explotados. Entonces, vamos a analizar y vamos a prestar atención a aquellos segmentos que para nosotros puedan ser una oportunidad potencial de entrada y para empezar a crecer. Y, ¿por qué no?, incluso hasta llegar a convertirse en líder de un nicho. Mantente al día. Como vemos, pues, las tendencias digitales cambian pues, de un día para otro. Cuando te das cuenta, Google AdWords te ha cambiado todo. Cuando el planificador de anuncios, todo. Te tienes que mantener al día. Pero lo que es muy clave es, sobre todo, convertir esos cambios en tu estrategia para que al final sean oportunidades, para que cuando lleguen esas tendencias no digas, ¡ay, madre mía!, sino, muy bien, yo ya estoy preparado para afrontar estos cambios. Rodéate de gente profesional y profesionales. En muchas ocasiones creemos tanto en un proyecto propio que nos cuesta un poco ver lo que nos pueden aportar las demás personas. Por eso es muy importante el abrir un poquito y el rodearte de personas y profesionales que te puedan aportar su experiencia, su visión y su conocimiento. Dicho esto, hemos visto novedades en el mundo del marketing digital, pero por más que se hagan acciones, estas acciones siempre tienen que llevar detrás una buena estrategia. En primer lugar, tienes que establecer cuáles son tus objetivos, trabajar una buena estrategia y elegir las herramientas que te van a permitir alcanzar el éxito. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Pilar y Sandra. Tenemos un poquito de tiempo, o sea que no os vayáis muy lejos por si hay alguna pregunta, tanto para vosotras como para... No sé, si tenéis alguna cuestión, alguien que os hayáis quedado con alguna duda, y si no... Lo hemos dejado todo muy claro. Muy bien, pues nada, pues damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos por asistir. También gracias a todos los que han estado conectados vía YouTube. Y bueno, pues gracias también evidentemente a los ponentes y damos por cerrada la jornada. Muchas gracias.